Dice que había un hombre que en un tiempo determinado fue a un zoológico, y en ese zoológico él estaba de paseo y le llamó la atención cuando él miró que habían unos elefantes enormes que estaban atados por una cuerda relativamente pequeña. Y él le preguntó a la persona que trabajaba allí con ellos que por qué se debía eso, que aquellos elefantes tan fuertes estuvieran con una cuerdita relativamente pequeña que no los podía detener. Sin embargo, ellos no hacían nada para salir de allí, de aquel lugar, y se mantenían dando vueltas. Entonces el hombre le respondió a aquel otro que estaba paseando. Le dijo que ellos, esos elefantes, habían crecido con esa cuerdita en las patas de ellos, y que cuando estaban pequeños esa cuerda sí los podía retener, y ellos habían intentado muchas veces romper la cuerda, huir y salir de allí, pero no habían logrado hacerse libres de esa cuerda. Y entonces, como lo habían intentado tantas veces y no pudieron ser libres, ya se quedaron y se conformaron de que así iban a vivir. Pasaron los años, se hicieron grandes y nunca más lo intentaron, aunque ahora grandes ya tenían fuerza para salir de allí. Y yo quiero decirte que a ti y a mí muchas veces nos ha pasado como aquellos elefantes, que hay muchas personas, y aún en las iglesias, que estamos atados, posiblemente por pecados, por vicios, por miedos, por dolor, por heridas, por resentimientos, por culpas o por cualquier otra cosa que te ha impedido ser libre y ser feliz. Quizás tú también has intentado muchas veces salir de situaciones que te producen dolor. Tal vez has tenido que recurrir a prácticas que no son tan buenas, procurando ser libre. Cuando nosotros cantábamos ese canto, Me gozaré, yo estaba pensando en que a pesar de que nosotros sabemos que Dios en Cristo nos llama a libertad y nos ha provisto todo para tener libertad, algunos de nosotros pasamos años en procesos difíciles. Yo recuerdo en algún tiempo de mi vida que tuve que tomar medicamentos. Tuve que tomar medicamentos fuertísimos porque era tan grande el dolor que había en mi vida que si yo no me tomaba ese medicamento yo no podía dormir. Yo no podía con aquel dolor y yo quería algo tan fuerte que me pudiera yo dormir y poder descansar. Y al día siguiente yo tomaba otro medicamento también fuerte, otra dosis bien alta, para poderme despertar y poder medio salir adelante en el día de trabajo. Gracias a Dios. Mi esposo también puso su manito allí porque fuimos a hacer algunas terapias de que cómo desintoxicarme, porque aunque era un químico y era recetado, era algo que me estaba haciendo depender de ese químico para poder dormir, descansar y al otro día poder funcionar de manera mínima. Y en esa crisis, a raíz de la pérdida, la muerte de nuestro primer hijo, yo tuve que hacer uso de esos medicamentos para sobrevivir. Gracias a Dios, con otros procedimientos, hasta agua de mar que tomamos, mi esposo después estaba allí, al final me ponían unas capsulitas y me decía, yo te voy a dar el medicamento. Y las dosis fueron siendo reducidas y al final me estaba dando una vitamina. Y ya cuando había pasado como un mes, creo, 15 días, me dice él, ya estás libre porque lo que te estoy dando en estas cápsulas son vitaminas. ¿Ah? ¿Qué le parece? Usted no haga eso.
Yo no sé tú cómo has hecho, si es que de pronto te da por comer cuando tienes un momento difícil, una circunstancia difícil, te pones a ver un maratón de Netflix porque dices, yo quiero olvidarme de todos estos problemas, de todo lo que me dijeron, de todo lo que me ha pasado. Pero yo sé que humanamente somos débiles y necesitamos recurrir a algo que nos ayude a sostenernos. Y hoy yo te quiero decir que Dios, que nos ama mucho, no se ha dado por vencido con nosotros. Y Él ha creado todo para hacernos libres. En Lucas capítulo 4 dice la palabra del Señor que Jesús vino en el versículo 18. Ahí tengo una serie de versículos, no sé si ese estará, pero ahí está, qué bueno. Dice, esto es el Señor Jesús cuando Él comienza su ministerio. Y Él está diciendo, el Espíritu del Señor vino sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, dígalo conmigo, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. A veces estamos en una cárcel y no necesariamente es una cárcel donde hay 2 guardas afuera. A veces la cárcel estamos nosotros mismos, vamos y nos metemos dentro de ella. Y nos pasa como aquellos elefantes grandes, pudiendo salir, pero allí nos quedamos. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y usted sabe que la libertad es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado a los seres humanos. ¿Cuántos lo saben? Dios nos ha creado libres para vivir en libertad. Y algunos de nosotros que hemos vivido en países donde no hay total libertad, sabemos cómo se sufre por eso. La libertad es un regalo hermoso. Juan 8:36 también dice, allí Cristian me ayuda, que Jesús vino para darnos libertad. Y dice, así que si el Hijo Cristo nos libertare, ¿seréis qué cosa? ¿Qué dice? Verdaderamente libres. Él es la fuente de nuestra libertad. Dios nos creó con libre albedrío. Dios le dijo al hombre y a la mujer, todo esto puedes comer. Dios les dice, pero del árbol que está allí, del árbol del bien y del mal, de ese no comas. Tenían todo, pero solo le dijo, de una cosa no. Pero ellos podían elegir si comer o no comer, si escuchar la voz de Dios o no escucharla. Todos los días tenemos que elegir. Y eso es parte del amor. No hay libertad sin amor, porque Dios nos ama tanto. Él nos deja una y otra vez que nosotros elijamos si queremos seguirle, si queremos servirle, si queremos escuchar su voz, si queremos ser obedientes a Él. Él nos deja una y otra vez. Qué bonito es cuando tú en libertad eliges hacerlo el bien, cuando tú eliges a tu pareja en libertad una y otra vez. Tal vez hay más muchachas bonitas, pero tú decidiste serle fiel a tu esposa, a tu novia, a la que tú le has prometido algo. ¿Sería más lindo el mundo si fuéramos así o no? ¿Y cómo se prueba ese amor? Cuando tú tienes la posibilidad de no ser fiel. ¿Cómo tú sabes que tú eres fiel? Cuando tienes la oportunidad de no serlo. Pero si aún teniendo la oportunidad de ser infiel a la pareja, a los hijos, a la iglesia, a los pastores, a los hermanos, a los amigos,
En vez de traicionarlos, en vez de serles infiel, en vez de dejarlos, tú decides por amor, en la libertad que has tenido, compartir la vida, el tiempo, compartir aquello que te une con esa persona. Es diferente. Miren, los pastores a veces hemos pecado de querer prohibir algo, pero nosotros en realidad no tenemos que prohibir. Sí, somos responsables de velar por el orden en la casa de Dios, por ejemplo. Y hay cosas que yo sí tengo que decir, esto no se va a hacer aquí o sí se va a hacer allá. Pero nosotros los pastores no podemos estar detrás de nadie. Nosotros los pastores, por ejemplo, no podemos decirle a alguien qué es lo que va a hacer con su vida. No debemos ni siquiera de dar un consejo si no nos los han pedido. Porque eso es parte del amor, del respeto, de la libertad que Dios nos da. Él en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19 y 20, solo para que veamos lo que estoy comentando y compartiendo con ustedes. El Señor le está diciendo a su pueblo, al pueblo que Él ha sacado de Egipto y los está llevando a comenzar una nueva etapa, y les está diciendo, ahora van a ser mi pueblo. Les está diciendo, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y miren lo que dice el versículo 19, solo para los que sí anotan, para los que quieren después tomar allí, ¿verdad? Y decir, ¿dónde estaba esa cita? Porque eso también tenemos que cultivar, la costumbre de ir y buscar si lo que el pastor, la pastora está diciendo, si está en la Biblia, si es bíblico. Y no escuchar cualquier cosa por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 19? A los cielos y la tierra llamo por testigo soy, que contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte. Dice, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Para qué dice? Ayúdeme. Para que vivas tú, ¿y quién? Y tu descendencia. Hay testigos en el cielo y en la tierra. Por eso yo casualmente creo que hoy estábamos con una familia por la mañana y le decía, estábamos orando y le decía yo, ¿qué tal que este día quede grabado en la eternidad y que cuando estemos delante de Dios Él nos ponga en una pantalla, por ejemplo, ese momento? Que en ese momento podían haber decidido algo bueno para sus vidas, decidido sí o no. Los cielos y la tierra son testigos de las decisiones que tú y yo hacemos, especialmente delante de Dios. ¿A quién le vamos a echar la culpa de las cosas que nos pasan? ¿A quién? Si me dejan sola como pastora, yo tengo que decidir. Voy a seguir alabando, voy a seguir adorando, voy a seguir predicando, me voy a mantener firme o me voy a amargar y voy a decir es que aquel hermano, que aquella hermana. Ya me ha pasado. Y escuché muy claramente la voz de Dios, mantente firme aunque te quedes sola. Cuando te hacen una traición, ¿cómo vas a responder? No como, no duermo, maquino el plan, calculo, veo por dónde pasa, lo sigo, me enfermo. Si tu papá y tu mamá no están juntos o no están en tu casa o a temprana edad no te han provisto aquello que tú necesitabas, ¿cuál es tu decisión? Porque a veces hay situaciones que se escapan de nosotros, que no las podemos evitar. Las pérdidas a veces no dependen de nosotros. Una relación que se rompe, a veces somos de dos partes responsables. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Depende de nosotros
porque me dejaron, porque me trataron mal, ser rebelde, ser desobediente, ser maleducado? ¿O qué dice ahí? Escoge la vida, y la vida es respetar a los demás. La vida no es maldecir a aquellos que me hicieron un daño. Escoger la vida, ¿qué cosa es? Escoger el perdón, escoger la paz, escoger el servir, escoger poner al otro primero, honrarle. Amén. Como decíamos allá en Honduras, hermano, amén. No, pero como dijimos amén, no tengo que decir aquí ahora. Mi hermano, Dios prefirió arriesgarse con nosotros al darnos libre albedrío, porque Él disfruta, Él se goza cuando le podemos servir por amor. Que teniendo la libertad de habernos ido a otro lugar, venimos a su casa, venimos a congregarnos, venimos a servirle, venimos. ¿Y qué hacemos cuando, por ejemplo, le damos a Él de lo que Él nos ha dado? Pudiste haber hecho otra elección, pero estás eligiendo la vida, porque eso es lo que Él manda. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que se está también conmemorando en estas fechas, lo que significa la libertad, el precio tan grande de la libertad, Él le dio 10 recomendaciones, porque en realidad son recomendaciones, no mandamientos. ¿Y sabe qué es como comienza el Señor diciéndole en Éxodo 20? A ver si lo tenemos ahí. Si no lo tenemos, yo aquí se lo recuerdo. ¿Sabe cómo comienza el Señor? Yo soy tu libertador. Y porque soy tu libertador, te recomiendo que escojas la vida. Y la vida tiene que ver con no tendrás dioses ajenos, no te vas a inclinar a ellos. Yo soy un Dios celoso que hago misericordia. No tomes en mi nombre en vano. Guarda el día de reposo. Otra recomendación, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No vas a matar, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a hablar contra tu prójimo y no vas a codiciar. Dios le está diciendo, yo soy tu libertador. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios en ese tiempo? Estaba en Egipto. Y Dios los sacó con su mano poderosa, aún en medio de la muerte. Nadie iba allí, no tenían ellos entrenamiento militar, no tenían ellos un ejército. Nadie iba a dar allí su vida por sacarlos a ellos. Pero ¿qué hizo Dios? Movió las plagas, levantó un libertador, les orientó, les habló, se reveló a ellos. Y le dice, yo soy tu libertador y por eso te recomiendo esto para que te vaya bien. No es que aquel pueblo salió de ser esclavo de Egipto y ahora iba a ser esclavo de Dios. No, porque hay una diferencia muy grande entre el faraón y Dios. Dios es quien nos ha creado, a quien le debemos la vida. Dios es quien ha creado leyes espirituales para que andemos en ellas. Dios nos ha dicho, así debe de ser, escoge la vida, escoge el bien. Y es para bien de nosotros. Cuando tú le das un consejo a tu sobrino, si no tienes hijo, a tu hermana pequeña, a tu hermano, a tu hijo, ¿para qué se lo das? ¿Porque lo quieres ver que le vaya mal ahí afuera? Que no vaya a la universidad, que estén en problemas cuando sea grande. Lo haces por eso. ¿Por qué lo hacemos? Para que le vaya bien, porque queremos ver que nuestros hijos pasen situaciones mejores que las que nos tocaron a nosotros vivir. Pero Dios, cuando tú y yo fallamos, Él se duele en su corazón. En Génesis 6 tú encuentras que Dios dice, le dolió en su corazón al Señor haber hecho al ser humano, porque se alejó tanto de Dios. A Él le duele, pero en realidad le afectamos a Él, o somos nosotros los que destruimos nuestra vida.
Y cuando estamos hablando de libertad como un regalo, ¿cómo tú y yo podemos mantenernos en libertad? Gálatas capítulo 6, dice la palabra del Señor. Yo creo que ese sí está por allí, Cristian. Gálatas capítulo 6. ¿No está? Dice, lo voy a buscar yo aquí. Gálatas capítulo 6 dice que a libertad fuimos llamados nosotros. Pero dice en el versículo 1 del capítulo 5, de Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí está, bueno, ahora sí, Gálatas 5. Ya nosotros no estábamos esclavos en Egipto, pero también la palabra dice en Juan 8:34 que todo el que comete pecado, esclavo se hace del pecado. Ahí está, usted lo puede buscar. Entonces, no estábamos en Egipto, pero hay situaciones en nuestra vida que nosotros decidimos hacer y mantenernos, que nos tienen esclavizados y esclavizadas. Y aún el apóstol Pablo reconoció en la primera carta, en Romanos capítulo 7, que él necesitaba la gracia de Dios porque estaba haciendo lo que no quería hacer, aún en la iglesia. Por eso a mí me gusta ese canto que dice: me gozaré cuando el Señor haga volver, que quite la esclavitud. Y ese es un canto bíblico que lo cantaba el pueblo de Israel cuando estaba también deportado allá en Babilonia. Y algunos me dicen: pero es que eso ya no hay que cantarlo porque Cristo nos ha hecho libres. Sí, Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él realmente despojó a todos los poderes del mal, le quitó las llaves del imperio de la muerte. Dice la palabra, los exhibió públicamente. Pero ¿por qué aún en la iglesia el pueblo del Señor está siendo todavía esclavo de muchas cosas? Hay muchos tipos de esclavitud que muchos de nuestros hermanos o nosotros mismos tal vez estemos luchando. Algunos tipos de esclavitud tiene que ver, por ejemplo, los pecados sexuales. Son de los pecados más difíciles de salir. Son los que más destruyen nuestra vida, destruyen nuestra alma, traen contaminación a nuestra vida y a quienes nos rodean. Son los que el enemigo de nuestras vidas y de nuestras almas están haciendo que el mundo sea esclavizado, porque él sabe el precio que Cristo pagó para darnos libertad. Y entonces, ¿qué busca el enemigo? Mantenernos esclavos y que nosotros no nos adueñemos de la libertad que podemos tener en Cristo. Y hay pecados sexuales que tienen que ver con adulterio, con fornicación, tienen que ver con pornografía que se ha extendido. Dicen que un porcentaje que hay, el 50% de los cristianos están atrapados en pornografía. Y eso es algo que te controla tu mente y también tu cuerpo. Y a veces no hablamos de esas cosas en la iglesia. Pensamos que es algo solo de los niños o solo de los jóvenes o solo de los hombres, pero no. Es algo que el enemigo, Satanás, el enemigo de todo el proyecto divino, ha traído y cada vez es más y busca más estrategias. ¿Para qué? Para tenernos atrapados, para destruirnos, porque Él no vino para jugar, Él vino para destruirnos completamente. Y una vez que se entró ahí, es difícil salir. Difícil. Entonces hay cristianos que conocemos de Cristo, celebramos resurrección, pero desgraciadamente todavía estamos bajo esclavitud
que nosotros mismos, igual que aquellos elefantes, pudiendo ser libres, nos mantenemos allí. Pero hoy yo vine para decirte que cualquier tipo de esclavitud, Cristo en verdad reina y Él la puede romper, porque Él quiere que seamos libres completamente. Hay muchos tipos de esclavitud. Los vicios, los juegos. ¿Cuántas familias a veces uno mira destruidas? Porque hay personas que van y se dedican a gastar lo que ganaron o empeñan lo que tienen en el juicio, en el juego, perdón. Sin hablar del alcohol, sin hablar de las drogas, sin hablar de cosas que creemos que en algunos casos, como le decimos a los jóvenes, en la obtención del dinero fácil nos va a ayudar, y no es así. ¿Qué tal el vicio de comer y del azúcar? Oren por mí, porque yo, si un día pasa y no me he comido un chocolatito o algún dulce, me parece que no comí. Y yo digo, no, Señor. Y una vez me puse en unos 2 o 3 días que estaba haciendo ayuno y dije, no, Señor, el café para un cubano que no tenga café en el día, eso no es posible. Tú no puedes concebir el día siendo un cubano sin café. Yo no sé si en Honduras les pasa así. Pero yo dije, no. Me dice una amiga cristiana, ¿será que vas a salir de ese vicio, hermana? Yo le dije, voy a poder en el nombre de Jesús, porque a mí el café no me puede doblegar. Y aguanté muchas horas sin tomar café. Me dolía la cabeza, daba vuelta, quería estar ocupada, muchísimas cosas. Pero hay vicios que tú dices, no, eso no es nada. Y si tú no miras la telenovela que te gusta a las 12 del día, bueno, las que pueden ver telenovela, tú dices, no, yo no hago el almuerzo hasta que no vea telenovela. Pero tú tienes que ser feliz sin ver la telenovela o sin ver la serie. Y si un día lo puedes ver, está bien, si tienes tiempo. Pero si no, aunque no tenga chocolate, aunque no tenga azúcar, aunque no tenga telenovela, yo tengo que ser libre y vivir esa plenitud de vida a la que Cristo me ha llamado. Tengo que mantenerme firme en ella. El pueblo de Dios lo sacó de la esclavitud, lo llevaron al desierto. Y Dios le dice, esta libertad que te he dado, manténla contigo. Mantente escogiendo todos los días la vida y la libertad. Amén. Somos llamados a vivir de manera que no seamos esclavizados por nada. Primera carta a los Corintios 6:12 dice Pablo, no dejaré que nada me domine. ¿Por qué? Porque si yo dejo que algo me domine, ¿qué puedo tener? Muerte, enfermedades mentales, emocionales, físicas, aflicción, culpa, familia rota. ¿Qué más? Termino con esto que dice en Mateo 16:19. Jesús dice que Él le está hablando con Pedro y le dice a Pedro, las llaves del imperio, las llaves del reino de los cielos te las voy a dar. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y por haber recibido esa revelación de Dios, de quién era Jesús, Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, te voy a llamar roca, porque sobre esta roca, sobre esa verdad, no era sobre Pedro, era sobre la verdad que Dios había dicho, que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Sobre esa verdad voy a levantar mi iglesia, y a mi iglesia le doy las llaves del reino de los cielos, y las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer contra ella. Mira la autoridad que tú y yo tenemos, mucho más que la de aquellos elefantes.
para ser libres. ¿Y sabe qué son las llaves? Una llave que tú y yo tenemos tiene que ver con la oración. Con la oración pasamos del imperio de la muerte, de hacer lo que a Dios no le agrada, a la vida. Por medio de la oración, no es que oramos para decirle, Señor, ten piedad de mí. Ayúdame. Yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y me estoy saliendo voluntariamente, eligiendo corresponderle al amor que Dios ya me ha demostrado en libertad. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han hecho eso en su vida? De decirle al Señor, yo elijo buscar tu rostro. Yo elijo, Señor, ser tu hija. Yo elijo venir a ti. Y también por medio de la oración que hacemos, confesamos nuestros pecados. Él ya ha perdonado todos nuestros pecados. Ya fueron perdonados los de hoy, los de ayer y aún los de mañana. Pero necesitamos confesarlos. Lo que le decíamos a los niños. Si grave es portarse mal, grave es decir, no, yo no lo hice. ¿Qué le parece? Pero cuando un niño, un adolescente, me dice a mí, sí, pastora, yo sé que me porté mal. Mire, me roba el corazón. Pero cuando un niño viene y me dice, no, yo no lo hice, y hasta a veces tengo el video que lo hizo. O me vienen tres a decirme, sí, fue él el que rompió la luz. Pero ¿qué es necesario? Las llaves que Dios nos ha dado. Oración. Díselo al que está a tu lado ahí. Díselo, todavía no me duermo. Díselo, yo todavía voy a levantar un aleluya. Díselo, Cristo vive. Dile, yo puedo orar. ¿Y cómo es eso que yo no sé orar si a mí yo nunca he ido a la escuela dominical? A mí no me enseñaron a orar. Orar es hablar con Dios y Él sabe lo que tú piensas, lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Habla con Él. ¿Cómo hablas tú 2 horas con una amiga por teléfono allá en San Pedro? Sí, o allí en Monterrey. Yo hablo con la gente de Managua, con los del crucero que me miran, con los de Santa Clara allá en Cuba. Yo no sé con quién hablas tú. Pero habla más con Dios. ¿Qué tal que comenzáramos en medio de nuestras aflicciones a hablar más con Dios y menos con la gente que tenemos cerca? Entonces, el arma que Dios nos ha dado, las llaves que Dios nos ha dado, ¿cuáles son? ¿Qué dice Elvi? ¿Cuáles son las llaves? ¿Qué dije yo? La primera llave, ¿cuál es? Examen, a ver. La oración, dijo Yare. Dijo, entonces comida doble para Elvis hoy. Va a decir, yo no como tanto. La oración, confesión, mantenerme en la decisión correcta. Así nos mantenemos en libertad. ¿Qué otra cosa podemos hacer como una de las llaves que Dios nos da? Renunciar. Ereni, hoy es el día aceptable, hoy es el día, Rihanna, de salvación. Yo puedo decidir renunciar a todo vicio, a todo pecado, a todo lo que me ha esclavizado. Dígale al Señor, hoy yo levanto un aleluya, porque ¿sabe qué es levantar un aleluya? Levantar la confianza para el Señor. Yo renuncio a todo pecado que me ha esclavizado, a toda práctica, a todo vicio que no me ha dejado ser libre. Y usted tome esa decisión, porque hay batallas que solo usted puede pelear por usted, por su familia. Yo puedo orar, yo puedo visitarte, yo puedo ungirte, pero si tú no decides mantenerte en la libertad a la que Dios nos ha llamado, mantenerte firme en esa libertad, de nada sirve mi oración, de nada sirve el sacrificio de Cristo. Él nos ha dado todo, Él nos ha sacado, Él nos sigue dando sus recomendaciones.
¿Qué vas a elegir hoy? ¿Qué estás eligiendo hoy? Porque hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de liberación. Amén, pastora Jenny.